anterior he dicho que el artículo de escándalo se basa en varias premisas cuestionables. En efecto, a mi entender, la primera es que dan por sentado que Neanderthalensis y Sapiens son dos especies diferentes que se separaron hace más de 500.000 años de la especie antepasada común. El concepto de especie ha recibido tantos adjetivos: biológica, evolutiva, filogenética, morfológica o redefiniciones, y es tan subjetivo que no debería ser una buena praxis utilizarlo como una categoría en un trabajo analítico y en un sentido no biológico. Esta práctica no hace más que confundir al público en general. A veces me parece que se ha aprovechado esa ambigüedad de forma abusiva en paleontología y más en paleoantropología para poder así nominar y singularizar, siguiendo la pauta binomial de Linneo, algunos fósiles. En suma, para hacerse famoso bautizando una especie. Recordemos que a finales del siglo XIX se utilizaba el concepto de raza y se hablaba de la raza neandertal o de la raza cromañón, guanche, etc. Esa categoría de razas no era más que una categorización y una segmentación subjetiva de unas diferencias dentro de un continuo de variabilidad humana. Sin embargo, tuvo graves consecuencias políticas y a principios del siglo XX llevó incluso a algunos científicos a participar en el genocidio de los campos de concentración coloniales para recopilar esqueletos y enviarlos a Europa para su estudio. Hicieron falta decenios para admitir que raza no era un concepto científicamente operativo, resultado de una asociación unívoca y discreta de caracteres físicos externos, para aceptar que en realidad no existen fronteras, ni barreras, ni límites genéticos, ni geográficos o biológicos, que las diferencias de aspecto externo entre personas no son más que una consecuencia de la distancia geográfica y o de la adaptación a diferentes lugares y modos de vida, sin que existan en realidad límites discretos ni jerarquizaciones. En el artículo parece que tampoco está claro qué se entiende bajo el concepto de especie, pues en algún momento se habla indistintamente de linaje, de especie o de conoespecie, paleodeme o de fenotipos distintos. Su concepto de especie no es el de especie biológica, puesto que admite que hubo cruces entre individuos neandertales y sapiens. Esto ha sido demostrado efectivamente por el análisis paleogenético y por el estudio morfológico de los restos del Próximo Oriente. Así, su concepto de especie es tan igualmente vago e inservible como el de raza que usaron en su día los antropólogos. Estoy convencido de que si se aplicase ese tipo de criterios, un análisis paleoantropológico concluiría que hoy en día hay 3 o 4 o 5 especies distintas de Homo existiendo en el continente africano. Si hay una metaespecie o una sola especie, por ejemplo Erectus o heidelbergensis sensolato, o varias especies, Antecessor heidelbergensis sensu stricto, que evolucionaría hacia Neanderthalensis en Europa, o, por otro lado, Erectus, que daría Rhodesiensis, Helmei y luego Sapiens en África, todo esto es una cuestión abierta y de difícil resolución con la colección existente de fósiles. Esa dificultad es patente, por ejemplo, cuando se trata de encajar los restos de Denisova y hoy en día se les llama simplemente denisovianos, pero no se han atrevido a bautizarla o a clasificarla como especie. Sería, por tanto, mucho mejor, sería mucho más ajustado hablar de taxones o de formas en función de tal o cual carácter o de tal o cual región o periodo. Por ejemplo, la forma neandertal de Francia, los homínidos del Pleistoceno medio europeo y, evidentemente, estos los tendríamos que definir por rasgos significativos y recurrentes.
La segunda premisa cuestionable es que, según el artículo, la morfología, que centran en el cráneo y en la dentición del último antepasado común, debería ser un mosaico de caracteres neandertales y sapiens, que no se encuentra en África, pero que sí que lo encuentran en el Próximo Oriente. Según su modelo, una especie que se considere cercana al antepasado común debería tener una cara parecida a la moderna y al mismo tiempo un conjunto significativo de rastros o de rasgos neandertal. La aplicación de este razonamiento podría inducirnos al error de pensar que, como la media de las personas hoy en el centro de África oriental tiene un color de piel oscuro y unos rasgos faciales europeos, esa debió ser la forma ancestral de la que han derivado la mayor parte de la gente del Congo y de las personas con apellidos suecos o finlandeses. Ellos explican la diversidad morfológica de los restos humanos del Pleistoceno medio en África como el posible producto no solo de movimientos de población, sino como una posible consecuencia de hibridaciones y de introspecciones. En realidad existe otra posibilidad explicativa. En los modelos matemáticos realizados a partir de estudios morfométricos, se concluye que la población base sería una población polimórfica con unas características morfológicas intermedias más o menos expresadas. Es la variabilidad que existe efectivamente en los restos del Pleistoceno medio. El polimorfismo de lo que se ha denominado Homo heidelbergensis sensu lato, que se extiende por todo el viejo mundo. La misma descripción que hacen en su artículo de la evidencia del Próximo Oriente, de Zutillet, por ejemplo, encaja mejor con esa línea explicativa y mejor con la evidencia de África o incluso con la de Apidimia en Grecia de hace 210.000 años. Este funcionamiento de la evolución es bien conocido, se produce un polimorfismo en una población de base que se extiende antes de que algunos de sus caracteres se definan más a medida que las poblaciones se van dispersando, se van segregando o alejando hacia ambientes periféricos. Este funcionamiento de la evolución es bien conocido, se produce un polimorfismo en una población de base que se extiende antes de que algunos de sus caracteres se definan más a medida que las poblaciones se van dispersando, se van segregando o alejando hacia ambientes periféricos. Esta dinámica se ha verificado en paleontología para muchas otras especies, desde ratones hasta elefantes. Aquí entrarían en acción leyes reconocidas de la evolución, como la de Gloger sobre la pigmentación, la de Rosa sobre la pérdida de la variabilidad o la de Berman sobre la adaptación de las especies a ambientes más fríos. Estas leyes pueden explicar perfectamente y satisfactoriamente el desarrollo de la forma neandertal típica que habría evolucionado poco a poco hacia el norte o a partir del norte del Sinaí. Otro elemento que lleva a confusión es que califica la forma de la cara mesofacial de Sapiens como moderna respecto a Neandertal. Sin embargo, también califica de moderna la forma de la cara de homínidos de Atapuerca de hace 800.000 años. Por lo tanto, según esto, la cara moderna sería 500.000 años más antigua que la cara antigua, la cara neandertal. Es decir, en suma, la cara moderna sería más antigua que la cara antigua de Neandertal. En el artículo no ven claro cuándo o dónde aparecen por primera vez los dientes de forma neandertalizada. Aunque, según lo que dicen, en África hay pocos dientes y no los hay neandertalizados. Sin embargo, sí que observan dientes con estos caracteres preneandertales en su Homo antecesor. Pienso, como otros autores, que la forma de la cara neandertal puede ser el resultado de un proceso de selección y adaptación a un clima más frío, y las proporciones más gráciles de los componentes del esqueleto humano actual pueden ser la consecuencia de un proceso más reciente de adaptación a un ambiente más tropical. De este modo se explicaría
aún sin tener en cuenta la influencia de los procesos técnicos o sociales de estas sociedades, el por qué más al norte aparecen más neandertalizaciones, formas neandertalizadas, y el por qué la cara neandertal típica aparece más tarde y al norte del Sinaí. No creo que exista ningún problema en pensar que la divergencia genética entre el neandertalensis y la forma actual se produjera en Europa Occidental y en el Próximo Oriente, pero ello no implica que esté allí el antepasado común y que éste haya retrocedido luego al África, volviéndose allí todavía más moderno. Una cara premoderna puede estar en esa población basal polimórfica. En las poblaciones del Próximo Oriente y de Europa se irían neandertalizando los dientes y la cara a medida que se fue adaptando a las condiciones más septentrionales. El supuesto último antepasado común, por lo tanto, no tuvo por qué tener esas características neandertalienses. Pero claro, eso implica, según su concepción de especie, que Atapuerca no estaría en una posición hermana del famoso antepasado común, sino en el de prima hermana. En conclusión, creo que obsesionarse en la discusión de si hay una o varias expansiones de población, es decir, de especies, en el Pleistoceno medio desde África y pretender que han ido y venido, África arriba y África abajo, es hoy en día una cuestión baladí. Todo el registro es mucho más sencillo de explicar aplicando el principio científico de parsimonia o de la navaja de Occam, partiendo de que existió una población de homínidos que se extendía desde el África del Sur hasta Pekín por un lado y hasta Lisboa por el otro lado, y admitiendo que existió una mayor o menor permeabilidad reproductiva según la evolución del ambiente y de la geografía, y que esas poblaciones fueron sometidas a unos procesos de adaptación a condiciones regionales, siguiendo también ritmos diferentes. Las características de la forma esquelética actual no tienen por qué aparecer todas a la vez ni al mismo tiempo que las formas neandertalizadas. Sería esperable que en el Próximo Oriente tuviéramos formas intermedias o mixtas sin que se trate de una supuesta forma antepasada común. Esta no tuvo que tener necesariamente formas completamente neandertalizadas ni completamente modernas como el mentón. También sería esperable que la máxima diferencia se produjera al final de este lapso temporal en los extremos en la distancia máxima. Si dejamos de comprimir el tiempo como consecuencia de un sesgo actualista, si tenemos en cuenta lo que dice la genética sobre el legado neandertal en europeos, si tenemos en cuenta que, al fin y al cabo, la distancia desde Etiopía a Jerusalén se puede recorrer a pie en solo 3 meses, caminando solo 8 horas diarias. Si recordamos al mismo tiempo que la finura de escala temporal para los fósiles que disponemos es de decenas de miles de años. No podemos, al fin y al cabo, excluir tampoco que no existieran cruces y coexistencias y flujos genéticos entre individuos de la misma especie con caracteres de forma neandertal, más o menos neandertal, con otros de formas más o menos actuales. Si enfocamos la investigación a nivel de la dinámica de poblaciones y de los procesos de cambio en lugar de buscar el eslabón perdido, si consideramos la unicidad de la especie humana, cosa que es realmente importante hoy en día, si pensamos eso, cualquiera de nosotros, yo mismo, puedo ser descendiente tanto del Miguelón de la cima de los huesos como del individuo del cráneo de Bodo, como de ambos. En una simulación con agentes que hemos realizado en el marco de un proyecto de investigación sobre la reproducción en sociedades cazadoras-recolectoras, pudimos demostrar cómo una tasa de natalidad ligeramente diferente en la forma neandertal
y en la forma humana moderna, consecuencia de las dos masas corporales distintas, era o podía ser una explicación plausible para explicar la difuminación de la forma robusta de los caracteres neandertales y el predominio con el tiempo de la forma moderna, y eso solo en el lapso de unos cuantos milenios y sin recurrir a un fenómeno de extinción forzada. Sin embargo, esa cuestión de introducir el vector reproducción es obviado sistemáticamente en los estudios al uso. Eso sí que podría suponer un cambio paradigmático en la dirección de la investigación arqueológica y paleontológica. La supuesta ruptura del orden o del paradigma establecido que se promueve en la prensa es muy relativa, porque no hay duda que la trayectoria científico-política del equipo de Atapuerca lo ha convertido en el paradigma dominante en el Estado español y en la estrella más fulgurante de nuestro Science System. Creo sinceramente que no es preciso hacer ese display, ni reivindicar una posición central de Homo antecessor para reconocer la importancia de los hallazgos de Atapuerca. En un próximo vídeo insistiré en las cuestiones derivadas de la pregunta ¿para qué y por qué hacemos y para quién hacemos arqueología?